Vamos a orar. Padre, te damos nuevamente gracias, Señor. En verdad eres tan bueno con nosotros, Padre. Señor, a pesar de nosotros, a pesar de nuestra carne, a pesar de nuestras faltas, tú, Señor, tú eres el que estás haciendo que tu reino avance. Gracias, Señor, porque podemos ver tu misericordia para con este pequeño grupo de hijos tuyos. Hemos visto tu mano, Señor, con claridad, Padre. Te rogamos, Señor, que en tu voluntad sigas afirmando esta misión, Señor. Y, Padre, y hasta aquí te damos gracias por todo lo que ya has hecho, Señor. Gracias, Señor. Te pido que ahora estemos atentos aquí a tu palabra, Señor. Ayuda a mis hermanos, Padre, a estar aquí hambrientos por el alimento espiritual. Que tu Espíritu Santo, Señor, les confronte, pero también que les anime. Padre, ayúdanos, Señor, con esta enseñanza a poner nuestros ojos en lo eterno, a entender que somos extranjeros y peregrinos, que vamos solamente de paso por esta tierra. Ayúdanos, Señor, a entender que lo verdaderamente importante, lo ciertísimo es lo que ahora no vemos, pero es seguro por tu palabra. Nos esperan cielos nuevos, tierra nueva, Padre, donde reinaremos para siempre al lado de nuestro bendito Cristo. Que tu Espíritu Santo ahora nos afirme estas verdades, Señor. Llévanos a arrepentimiento. Si es que tu palabra nos muestra pecado, Señor, pronto, te lo rogamos, Padre. Y dejamos este tiempo en tus manos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Amén. Pues buenas tardes, mis hermanos. Vamos a iniciar dando lectura a 1 de Pedro 2, versículos 11 y 12, que es donde estaremos, si Dios permite, el día de hoy. 1 de Pedro 2, versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios: Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. He titulado este mensaje, mis hermanos, La guerra y el testimonio del peregrino para la gloria de Dios. Y aquí podemos identificar 3 puntos. Número 1, nuestra identidad. Somos extranjeros y peregrinos. Número 2, nuestra guerra como peregrinos, abstenernos de los deseos carnales. Y número 3, nuestro propósito como peregrinos, guardar un buen testimonio para la gloria de Dios. Entonces empecemos con el primer punto, nuestra identidad. Somos extranjeros y peregrinos. Aquí Pedro inicia diciéndonos amados, pero esto no es una muestra de afecto del apóstol hacia sus lectores. Y no implica que Pedro no amara a nuestros hermanos de Asia Menor. Pero esta palabra es más bien una descripción de los extranjeros y peregrinos. Somos amados por Dios y escogidos para ser su pueblo. Es lo que quiere decir Pedro. Amados por Dios y escogidos para ser su pueblo. Y esto está en estrecha conexión con los versículos que estudiamos el domingo pasado, cuando vimos en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como aprendimos, Dios nos amó desde la eternidad, ¿sí? Y eso es lo que le movió a escogernos desde antes de la fundación del mundo para ser su pueblo. Aquí nos dice que somos una nación santa, es decir, un pueblo apartado de este mundo. Ya no pertenecemos a este mundo, por eso es que Pedro nos llama extranjeros y peregrinos. O sea, un extranjero es alguien que vive en un país en el cual no tiene derechos, ¿sí? No goza de los derechos que nosotros gozamos en este país. ¿De qué gozamos? Seguro social, podemos trabajar, etc. Un extranjero no goza de esos derechos. Y un peregrino es una persona que va de paso. O sea, va hacia un destino final, hacia su destino final, pero va de paso. Y se está un tiempo en un lugar, pero repito, que no es su destino final.
Él va camino a su verdadero hogar. Eso es un peregrino. Y así nos llama Pedro, extranjeros y peregrinos, porque nuestra ciudadanía ya no está en este mundo. Y porque vamos de paso hacia nuestro verdadero hogar. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra celestial. Y vean, mis hermanos, así se describe en las Escrituras a los patriarcas en sus peregrinaciones. O sea, no es algo nuevo aquí, sino como vemos, la historia redentora es algo que ya se usaba. Por ejemplo, Abraham se describe a sí mismo en Génesis 23:4 como un extranjero y forastero. Se los leo. Dice, extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta de delante de mí. Vean, o sea, Abraham dice esto en un contexto en el cual él no tenía dónde enterrar a su esposa que había muerto. No, o sea, él no tenía propiedad. Pero ¿saben en dónde estaba Abraham? Él estaba en Canaán, en la tierra que Dios le había prometido que le daría. Eso se nos dice 2 versos antes del que acabamos de leer. En Génesis 23:2 dice, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. O sea, Abraham no tenía propiedad en Canaán, pero Dios le había dicho a Abraham, allá en Génesis 17:8, que le daría tierra en Canaán. O sea, se los leo también. Génesis 17:8 dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Pero vean, Dios le dice a Abraham, te daré a ti. ¿No? Dice que la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán. Pero Abraham no heredó esa tierra. Pero aunque él no la hereda, Dios no le miente a Abraham. Porque Abraham, ¿qué entendió? Él entendió que era un extranjero y forastero, como leímos, justamente donde en Canaán. ¿Por qué? Porque él esperaba una tierra que era celestial. Y leamos este pasaje, mis hermanos, Hebreos 11, 9 y 10. Entonces, Hebreos 11, del 9 al 10 dice lo siguiente. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, Abraham tenía puesta la mirada en la promesa definitiva, que eran cielos nuevos y tierra nueva. Por eso él se llamaba extranjero y forastero donde en la tierra donde él estaba ahí habitando, pero él esperaba nuevamente una tierra donde dice cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero no solo Abraham, mis hermanos, sino que todos los creyentes. Sigamos leyendo ahí mismo, ¿sí? Hebreos de los versículos 13 al 16. Y dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Vean, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. O sea, Pedro quería que sus lectores originales entendieran que en esa tierra donde ellos estaban viviendo, ahí en Asia Menor, que entendieran que ese no era su hogar permanente. Aunque tuvieran casas físicas, así como nosotros, aunque algunos de nosotros, por la gracia de Dios, tengamos una casa física, debemos entender que ese no es nuestro hogar permanente. Van de paso. Ellos eran extranjeros y peregrinos por el mundo, lo mismo que nosotros, somos que extranjeros y peregrinos por este mundo. Vamos de paso hacia un lugar que es muchísimo mejor, hacia nuestra tierra celestial. Por eso nos dice Pablo en Filipenses 3:20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mis hermanos, aquí el apóstol Pedro quiere que tengamos esa mentalidad, la misma mentalidad que tenían los santos del Antiguo Testamento. Aunque tu pasaporte diga que eres mexicano, ya no perteneces a esta tierra. Eres un ciudadano celestial y vas de paso por este mundo. O sea, nosotros somos extranjeros y peregrinos en un mundo que, como dice Efesios 2:2, sigue la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros ya, por la gracia del Señor, ya no estamos siguiendo esos deseos, ya no. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Tenemos que entender esto, mis hermanos, porque esto nos va a llevar a glorificar a Dios, llevando una vida santa en un mundo con valores contrarios a Dios. O sea, entender esta verdad nos va a afirmar en nuestra santidad. Como nos dice Pedro, ahí en 2 de Pedro 3, 12 y 13. Se lo leo, dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero dice el apóstol, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Pero tener claramente eso, mis hermanos, que somos extranjeros, peregrinos, que vamos de paso, es lo que nos va a andar en una santa y piadosa manera de vivir. O sea, verdaderamente nuestra vida aquí lo que dure es como la niebla en el camino, que sale y se desvanece. Nos espera una eternidad. Que no la entendemos, pero no nos imaginamos. O sea, tenemos que tener puesta en la mente en lo que es ciertísimo. Ciertísimo es que pasaremos una eternidad con nuestro Rey. Es lo que aquí quiere el apóstol Pedro. O sea, un peregrino debe tener una mentalidad diferente a la mentalidad de un ciudadano que vive permanentemente en un país. O sea, cuando un peregrino va de paso, puede disfrutar la belleza del lugar, pero él sabe que no se va a quedar en ese sitio. O sea, cuando usted llega de visita a una casa y le invitan y le dicen, mira, aquí está el cuarto en el que tú te vas a quedar, usted no llega y dice, le voy a abrir aquí una ventana y le voy a pintar de mi color favorito. ¿Por qué no lo hace? Sabe que va de paso. Sí, o sea, sabe que disfruta y todo, pero va de paso. Igualmente, si se queda en un hotel, usted no llega al hotel y al día siguiente llega la camarista y ve y ya dice, está totalmente remodelado, ya no tiene otra cama y ya lo cambiaron. Pero si usted va de paso, ¿ven? O sea, bueno, esa es la mentalidad que el apóstol quiere que tengamos nosotros. O sea, que entendamos esta verdad. Vamos de paso. O sea, no vamos a echar raíces en este mundo porque este mundo no es nuestro hogar. Vamos a un lugar que es muchísimo mejor. ¿A dónde? A nuestra tierra celestial. Somos ciudadanos temporales en este mundo. No debemos amoldarnos a los deseos pecaminosos de este mundo. Sí, nuestro deseo debe ser pensar, actuar conforme a los principios bíblicos. Vivir una vida santa para glorificar a Dios. Ese es nuestro gran propósito. Debemos glorificar a Dios evaluando todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, a los principios de la palabra de Dios. Esa es la mentalidad que tenemos que tener. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Y sé que les he repetido una y otra vez en estos primeros minutos, porque es una mentalidad que se ha perdido en el cristianismo. Se ha perdido en el cristianismo. Pero, o sea, los santos del Antiguo Testamento lo entendían, mis hermanos. Yo cuando preparaba esto decía, y nosotros que tenemos toda la palabra del Señor, el Espíritu Santo morando en nosotros, toda la historia redentora completa. Y muchas veces una verdad que o bien ignoramos o bien no está bien arraigada en nuestros corazones. Tiene que arraigarse esa verdad en nuestros corazones, mis hermanos. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo caído. Y yo te quiero hacer esta pregunta. O sea, ¿realmente te ves así, mi hermano? O sea, ¿realmente te ves así? Tú vives en tu día a día de la semana donde te desenvuelvas con esa conciencia. Soy extranjero y peregrino. O sea, realmente, si te soy honesto, yo no siempre pienso así. No siempre. Te enredas muy rápido en las preocupaciones del mundo y estás ya en todo. Pero gracias al Señor por su palabra. Él nos recuerda y nos hace ver nuestra verdadera realidad. Vamos de paso, mis hermanos. Vamos de paso. O sea, Dios nos amó y nos escogió desde antes de la fundación del mundo para sacarnos de este mundo, para apartarnos, ¿no? Para ser santificados, separados. O sea, Dios nos está dando nuestra identidad. Sí, éramos moradores de la tierra,
de este mundo. Él nos da una nueva identidad. Te saco del mundo, ahora eres un extranjero y peregrino y vas de paso, gracias a Dios. Entonces, a la luz de lo que somos, mis hermanos, extranjeros y peregrinos, Pedro nos va a exhortar a dos cosas. A la luz de lo que somos, ven, debido a que eres un extranjero y peregrino, entonces te debes de abstener de los deseos carnales que batallan contra el alma, por un lado. Sí, y por otro lado, debes mantener un buen testimonio entre los gentiles. Dos cosas. O sea, de nuevo, a la luz de lo que somos, ¿qué eres tú, mi hermano? Un extranjero y peregrino. Voy de paso. Entonces me debo de abstener esos deseos carnales que están aquí y que siguen batallando con mi alma. Y por otro lado, debo guardar un buen testimonio entre los gentiles para que con ambas cosas glorifiquemos a Dios. Eso es lo que nos está diciendo aquí Pedro. Leamos de nuevo 1 de Pedro 2, 11 y 12. Dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos, vean, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma y manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Entonces, este texto, mis hermanos, nos enseña que como cristianos estamos librando una batalla en dos frentes. Estamos librando una guerra contra nuestros deseos pecaminosos. Vamos a ver por qué estoy diciendo que una guerra, ¿no? Y también estamos librando una batalla por nuestra conducta, por tener un buen testimonio. Y el Señor nos dará la victoria en ambas. ¿Y por qué? Porque ambas batallas van a glorificar a Dios. Sí, y el principal interesado en la gloria de Dios es Dios mismo. Amén. Entonces sabemos que vamos a ser victoriosos de las dos batallas, pero eso no implica que somos pasivos, como vamos a ver ahorita. Debemos de entender, entonces vean, soy extranjero y peregrino y estoy en una guerra, es lo que vamos a ver, en una guerra. Y vamos a pasar al segundo punto. Nuestra guerra como peregrinos, y nuestra guerra es abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma, como dice 1 de Pedro 2:11. Lo leo de nuevo. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Vean, Pedro nos está rogando, ¿sí ven? O sea, es un ruego, nos ruega que nos abstengamos de estos deseos carnales, dice, que batallan contra el alma. Estos deseos carnales son esos deseos naturales que todos los seres humanos tenemos hoy. Todos los tenemos. Son esos deseos que van en contra a la obra del Espíritu Santo. Todos los tenemos. Esa guerra está en todos nosotros. O sea que cuando dice deseos carnales, o sea, la carne define un deseo pecaminoso intenso por hacer el mal que tenemos todos los hombres. Esos deseos siguen presentes en la vida del cristiano. Es lo que la Biblia llama concupiscencias. De nuevo, ¿qué es esto? Un deseo intenso por el pecado. Entonces Pedro quiere que estemos alertas de esto, que no estemos dormidos, que entendamos de nuevo que estamos en una guerra con un deseo que es intenso y que si ese deseo nos gana nos va a matar. El pecado busca matarnos. Aquí estas concupiscencias, de nuevo, son esos deseos intensos que tienen todos los hombres, pero aquellos que no tienen el Espíritu Santo no tienen ningún freno. Están entregados a esos. Nosotros, gracias a Dios, el Espíritu Santo que mora en nuestras vidas nos lleva precisamente a tener una guerra contra estos deseos, pero siguen presentes en nosotros. No debemos de ignorar eso. O sea, Pedro nos ruega de nuevo que nos abstenemos de los deseos carnales. Dice que batallan contra el alma. ¿Sí lo ven? Estamos en una guerra. De nuevo, el Espíritu Santo mora en ti. Si mora en ti, gracias a Dios. Pero no estás exento de estos deseos. Estos son intensos y no se limitan solamente a pecados sexuales, ¿verdad? O pecados del cuerpo como la embriaguez. ¿Qué vimos allá en 1 de Pedro 2:1? Que tenemos que desechar todos esos pecados que impiden que nuestro amor fraternal crezca. ¿Y qué mencionaba ahí? Malicia, engaño, hipocresía, envidias y calumnias. O sea, se refiere a todo tipo de pecados, todo tipo de deseos por el pecado.
Aparte de ser intensos, estos deseos, mis hermanos, son profundos. ¿Por qué? Porque nos lo dice el texto cuando nos dice que batallan contra el alma. Aquí la palabra alma no se refiere a la parte inmaterial del ser humano, sino se refiere a todo lo que somos. O sea, están dentro de nosotros, están batallando contra todo lo que somos. Y si estos deseos nosotros permitimos que triunfen, nos van a destruir, van a terminar destruyéndonos. Entonces, este ruego del apóstol, cuando lo combina, ruego que se abstengan, tenemos que tomarlo como una advertencia. Es una advertencia que nos hace Él, a no ignorar que esos deseos que siguen presentes en nosotros, en los creyentes, son lo suficientemente fuertes para destruirnos. O sea, son tan fuertes que el apóstol los describe aquí como una batalla contra el alma. Aquí la palabra batalla hace referencia precisamente a una batalla militar. O sea, Pedro nos está diciendo que somos unos soldados que estamos peleando en una guerra. El mismo texto nos lo dice. Aquí el pastor John MacArthur, escuché decir de él que estos deseos carnales aquí se personifican como un ejército de rebeldes, guerrilleros, que buscan destruir por todos los medios el gozo, la paz del cristiano. Pero este gesto de guerrilleros está dentro de nosotros, ¿sí? O sea, son como un enemigo que quiere conquistar al creyente. Por eso estos deseos deben de ser resistidos y derrotados. Pero no va a ser fácil. Pero también esto nos dice otra cosa, mis hermanos, que la vida del cristiano no es pasiva. O sea, un cristiano no es pasivo. O sea, un cristiano está vivo. O sea, un cristiano ya puede caminar en santidad porque por la gran obra de redención que el Señor ha hecho en nuestras vidas. O sea, ya nos dio un nuevo corazón, pone su Espíritu Santo de nosotros, pone el deseo de amarlo y de obedecerlo. Pero el cristiano debe de hacerlo, pero Él ya nos ha capacitado con todo para hacerlo. O sea, un cristiano no es pasivo. Un cristiano no simplemente se deja de llevar, espero aquí y que Dios actúe. No, el cristiano actúa por lo que Dios ya hizo que en nosotros. Mis hermanos, un cristiano, y no exagero conforme al texto, está en una lucha a muerte contra sus propios deseos pecaminosos. O los destruimos o nos destruyen. Y mira, ceder a veces en un pequeño momento de tentación puede destruir todo un testimonio. Y yo sé que el Señor nos ha guardado a todos muchas veces. Hemos estado a punto de cometer esa tontería y sabemos que vamos a cometer una tontería y el Señor nos ha guardado. Pero nos hemos dado cuenta. O sea, estemos alertas. En verdad, o sea, un pequeño resbalón nos puede afectar grandemente nuestro testimonio, que es lo que veremos en el siguiente punto. Cierto joven que yo conozco le confesó a un pastor un pecado sexual. Y el consejo de este pastor fue, no, tú espera, que el Espíritu Santo te mueva a dejar ese pecado. Ese consejo, aparte de no ser bíblico, es muy peligroso. O sea, lo dejó allá a merced de su pecado. No, el creyente no es pasivo. O sea, estamos en una guerra, mis hermanos, escucha, 24 horas al día, 7 días a la semana y todos los días que dure nuestra vida. Es lo que quiere aquí el apóstol que entendamos. Cuando un militar está en una zona de guerra, siempre debe traer puesto, ¿qué? Chaleco antibalas y casco. Y si hay una amenaza de bomba, pues él, las 24 horas, no se quita el chaleco, ni el casco, ni todo ese equipo de protección que él tenga. No importa si hace calor, no importa que esté incómodo, no importa nada. No, me lo quito y llega y me muero. O sea, debe estar preparado para la guerra. Y más si hay una amenaza de bomba. Bueno, mis hermanos, esa amenaza de bomba siempre está en nosotros. Porque está aquí en nuestro interior. Está en nuestro interior. Ve lo que dice Santiago 4:1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, nuestra guerra, mis hermanos, no es contra las personas que nos rodean. ¿Sí? O sea, nuestra guerra es contra esas pasiones pecaminosas, intensas, que están dentro de nosotros. O sea, nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Gracias a Dios por la obra que ha hecho en nuestras vidas, pero a Él le plació dejarnos que la carne.
para que cada vez que Él nos persevere en santidad le demos toda la gloria a Él. Pero el cristiano persevera, mis hermanos, persevera. O sea, si tú pensabas que tu mayor problema era tu esposo o tu esposa, estabas muy equivocado. Si pensabas que tu mayor problema eran tus hijos o tu jefe o tu trabajo o tu vecino, estabas muy equivocado. Ay, si tan solo cambiara de esposa, todos mis problemas se terminarían. Si tan solo tuviera un mejor trabajo, todo se arreglaría. No. Nuestro mayor peligro está ¿dónde? Dentro de nosotros mismos. Son esos deseos pecaminosos que batallan contra nuestras propias almas. O sea, debemos mortificar al yo. No sé si han escuchado esto. O sea, nosotros queremos ocupar el trono que solo le pertenece a ¿quién? A nuestro Señor Jesucristo. Él es el dueño ya de nosotros, Él ya nos compró. Él es el que está sentado en el trono, pero nosotros queremos quitarlo de ahí. Por eso, mis hermanos, esta es una batalla por ver quién reina en nuestro corazón. O reinamos nosotros o reina ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso finalmente es una batalla por la gloria de Dios. Por la gloria de Dios. Cuando tú te opones a esos deseos carnales, entonces le estás dando ¿qué? La gloria a Dios. Está diciendo, sí, tú reinas en mí, tú reinas en mí. Entonces tenemos que tener eso en nuestra mente. En nuestra lucha tenemos que tener en mente que la gloria de Dios. Siempre la gloria de Dios. Si tenemos en mente cualquier otra cosa, ¿sí? O sea, cualquier otra cosa, digamos, solo quiero librarme de las consecuencias, o solo voy a hacer esto para que no piensen mal de mí, etcétera. Entonces te estás convirtiendo o estás corriendo el peligro de convertirte en un moralista o en un legalista, y eso te llevará de camino a ser un hipócrita. Tenemos que tener en mente siempre que lo vamos a hacer para ¿qué? Para la gloria de Dios, para que Él sea el que reina en mi corazón. Mateo 23, 25, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiad lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Entonces nuestra mentalidad de extranjero y de peregrino, mis hermanos, debe surgir de un deseo genuino de exaltar ¿qué? El nombre de Dios. O sea, es una lucha por la gloria de Dios. Nosotros ya no importamos, mis hermanos. Olvidémonos cada vez más de nosotros mismos. O sea, nuestro Padre tiene cuidado de nosotros. Busquemos primeramente que su reino y su justicia, Él nos dará en abundancia todo lo que necesitamos. Él tiene cuidado de nosotros, olvidémonos de nosotros en este sentido, ¿verdad? Y procuremos que la gloria de Dios. Por eso es que debemos de pelear esta guerra contra nuestros deseos carnales. ¿Sí, mis hermanos? Por la gloria de Dios. ¿Y cuáles son estos deseos carnales? Los encontramos en varias partes de las Escrituras, pero vayamos a Gálatas 5, mis hermanos. Gálatas 5, 19 al 24. Sí, vamos allá a Gálatas 5, 19 y 24. Y mira, mi hermano, quiero darle lectura a este pasaje sabiendo que le estoy dando lectura a hermanos en Cristo. Entonces no quiero leer este pasaje como para traer condenación a alguien que está en Cristo. Porque dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme ¿qué? Al Espíritu. Pero sí quiero darle lectura para que el Señor nos muestre si en algunas de estas pasiones estamos perdiendo la batalla. Para que no nos relajemos. Para que Él nos muestre y diga, aquí estoy en peligro. Y estemos en esa guerra, mis hermanos. Es el propósito. Vamos a leer Gálatas 5, primeramente 19 aquí al 21. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Mira, aquí cuando dice que los que practican tales cosas, una persona que practica estos pecados es una persona que vive para ella misma. Es alguien que vive solamente para satisfacerse a él mismo. Es una persona egoísta. Quien practica esto claramente muestra que no vive en el reino de Dios. O sea, el reino de Dios se caracteriza por el amor fraternal de unos a otros, nuevamente el que batallar con estos deseos pecaminosos. Pero por eso es el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Ahora nosotros, si somos cristianos, no estamos practicando ninguna de estas cosas, porque va en contra de la definición de un hijo de Dios. Pero sí podemos estar consintiendo algunos de estos pecados, mis hermanos. Es el punto. O sea, que el Señor nos muestre, y si hay algo, como leíamos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. O sea, acudamos al trono de gracia y pidamos perdón, pero actuemos. Y mira, esta lista de pecados inicia, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Son pecados sexuales. Con eso inicia esta lista. Y Dios nos dejó un consejo en su palabra para esto, mis hermanos. Vamos a Génesis 39 y vamos a leer del 7 al 12. Génesis 39 del 7 al 12. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Sí. Mira, dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? O sea, ¿qué tenía José en mente? La gloria de Dios. ¿Cómo voy a pecar contra Dios? Pero sigue diciendo, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. O sea, ¿qué hizo José? Él huyó de la tentación. O sea, no se quedó para demostrar que él podía resistir. ¿Qué hizo? Salió corriendo. Entonces mi hermano casado, mi hermana casada, estamos consintiendo mensajitos en nuestro celular. Es que las redes son muy peligrosas. Pueden parecer inofensivas, pero son muy peligrosas. O sea, estás consintiendo coqueteos con alguien que no es tu cónyuge, y hablo a ambos. ¿Qué tenemos que hacer? Huir, o sea, cortar eso. Bloquear a esta persona si es necesario. Tenemos que huir. Oye, pero que se va a ofender, ¿qué importa? Yo huyo de la tentación. Mis hermanos, todos estamos sujetos a estas tentaciones, por lo que ya leímos. La carne sigue presente que en nosotros. Debemos cerrar los límites que nos permitamos. O sea, la libertad cristiana no es para abrirla, ¿es para qué? Para cerrarla en cuanto a las cosas que yo me permito, ¿sí? O sea, señorita cristiana, cuida tu cuerpo. O sea, recuerda, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿sí? Y señorita no cristiana, también cuida tu cuerpo. También cuídate, ¿sí? Joven cristiano, cuiden a sus amigas, cuídenlas. Mucho más si son cristianas. Y también ustedes jóvenes cuiden sus cuerpos, porque ustedes son templo del Espíritu Santo. ¿Sí, mis hermanos? Entonces leamos de nuevo Gálatas 5, 19 al 21, cuando dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estos son pecados sexuales, pero no se limita a ellos. Vean toda la clase de pecados que siguen. Y le vuelvo a leer, mi hermano, porque yo sé que el Espíritu Santo actúa en nosotros. Y sé que nos va a hacer ver algún pecado que digamos: ay, debo aquí estar alerta. Yo les confieso, no el pecado, pero sí me mostró un pecado. No les confieso cuál es el pecado. Pero ya lo llevé a los pies de mi Señor Jesucristo. Le estoy rogando que me ayude. Por eso lo vuelvo a leer. Pero vean ustedes, los siguientes ya no tienen que ver de índole sexual, pero son igualmente graves. O sea, igualmente nos pueden vencer. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, desde el mismo momento en que estamos pensando o consintiendo una tentación, porque lo sabemos, ¿sí o no? Lo sabemos. Cuando estamos consintiendo la tentación, tú lo sabes, porque el Espíritu Santo mora en ti y te avisa. Bueno, desde ese momento tienes que cortar la tentación. ¿Desde qué? Desde el pensamiento. Ahí empieza la guerra, en el mismo pensamiento. Ahí frénala. Ahora, si ya estás dentro de una tentación, en una práctica, córtala. Pero tu guerra empieza en tus pensamientos. Por eso nos dijo Pedro, en 1 de Pedro 1, 13 y 14. Nos dijo, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y recordamos, ¿qué quiere decir esto? Ceñid, ¿qué quiere decir? Que amarremos nuestros pensamientos para que no digan en tonterías, es lo que quiere decir, cosas vanas. Pero ¿con qué amarramos nuestros pensamientos? Si recuerdan, con la palabra de Dios. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. O sea, si yo amarro mi pensamiento con la palabra de Dios, me llevará a pensar bien, ser sobrios, a pensar que con claridad. Y leíamos en este texto, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, debo de amarrar mis pensamientos ¿con qué? Con la palabra de Dios para pensar bien, pero mis pensamientos puestos ¿en qué? En la eternidad, en el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos llevará a ser hijos obedientes, como leemos. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Estamos aquí entendiendo que esos deseos estaban antes sin ningún tipo de freno, pero que siguen estando presentes en nosotros. Entonces, si vamos a luchar, debemos amarrar nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Amén. Eso nos llevará a ser sobrios y a tener nuestra mirada puesta en que en el regreso de nuestro Señor Jesucristo, en la gloria eterna. Y regresamos al tema, somos extranjeros y peregrinos. Por eso tener una mentalidad de extranjero y peregrino te llevará a luchar bien esa guerra contra tus pasiones carnales. O sea, ve la sabiduría de Dios, cómo nos va dejando todas las cosas. Entonces, somos extranjeros y peregrinos. Amén. Tenemos que tener una mentalidad diferente. Ya no pertenecemos a este mundo. Ya no somos de este mundo. Quiere decir que nosotros sí podemos luchar. Sí podemos vencer esas pasiones carnales. Sí podemos hacerlo porque hemos muerto con Cristo y resucitado ¿qué? A nueva vida. Ser un ciudadano que ya no es de este mundo, sino celestial, que implica que tengo yo un nuevo corazón. Su Espíritu Santo mora en mí. Ya no soy un esclavo del pecado. Esas verdades tenemos que amarrarlas ¿a qué? A nuestros pensamientos. Tú puedes decirle no al pecado. O sea, ten eso siempre presente. Sí puedes decirle no al pecado. ¿Por qué? Por lo que Dios ya hizo en tu vida. Por lo que ya hizo en tu vida. A esa codicia sexual le puedes decir no. A esa codicia material le puedes decir no. ¿Sí? A esa ira pecaminosa le puedes decir no. O sea, ya tenemos el poder de Dios en nosotros, una nueva vida en Cristo. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos capacita para vencer esas pasiones carnales. O sea, debemos entender lo que somos como verdaderos israelitas. Amén. Ciudadanos de una tierra que es ¿qué? Celestial, pero con todos los recursos ¿para qué? Para pelear en esta guerra en la que estamos hoy envueltos. Que la guerra es contra nosotros mismos. Esas pasiones que batallan con nuestra alma, que están ¿qué? Dentro de nosotros. Amén, mis hermanos. Entonces, tengamos cuidado de nosotros. Estamos en una cultura que nos bombardea tanto con sensualidad, con inmoralidad, con relativismo. Lo que tú piensas que está bien, no. Lo que está bien es lo que está aquí en la palabra de Dios. ¿Verdad? Nosotros creemos en verdades absolutas, mis hermanos. Lo que nos dejó Dios a nosotros. Y que esto sea lo que nos gobierne. Entonces, ¿con cuál pecado estás luchando, mi hermano? ¿Con cuál pecado estás en guerra? ¿Hay amargura en tu corazón? ¿Hay falta de contentamiento en tu corazón? ¿Con qué estás soñando hoy? Pero me refiero, ¿con cuál pecado estás soñando? Mata ese pensamiento.
mátalo. Mátalo. Y seamos honestos con nosotros, porque todos tenemos esas luchas. No estamos glorificados todavía. Ninguno de nosotros hemos sido glorificados. Todos seremos tentados en distintos lugares, en distintas situaciones. Todos estamos en esa lucha. El mismo apóstol Pablo sabía que estaba en esa lucha. Vamos a Romanos 7, 21, por favor. Aquí el apóstol Pablo ya está en su madurez espiritual, mis hermanos. O sea, algunos dicen, oye, pero aquí era creyente. Claro que sí era un creyente. Y no solo un creyente, sino era alguien que, pues es el apóstol Pablo. O sea, quien le había dado mucha madurez. Pero vean lo que él dice. O sea, para que, hermanos, seamos honestos con nosotros, con nuestras luchas. Todos las tenemos. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en los miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y nos dice, ¿quién nos librará, mis hermanos? ¿Y quién nos ha librado? Dice Romanos 7:25. Gracias doy por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, clamemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que nos libre de amargura, de ira, falta de perdón, pornografía, codicia. Clamemos a Él. Él nos va a dar de su gracia. Él nos va a ayudar. Pídele que te ayude a que atesores su palabra. Pídeselo. Ruégaselo. Pídeselo. Que te enseñe a amar a los demás. A ser misericordioso con los demás. A olvidarte de ti y vivir para otros. Vivir para el reino. Vivir para la gloria de Dios. Si estás luchando con este pecado, ¿qué tienes que hacer? Llena tu mente con la palabra de Dios. Cada vez que llegue esa tentación, ve a la palabra de Dios. O ve con un buen hermano, maduro, que le puedas confiar. Él te va a entender. Si estamos entendiendo estas cosas, Él te va a entender, estará contigo. No, vente. ¿Y a dónde lo tendrá que llevar este hermano maduro? A la palabra de Dios. Entonces el pecado guerrea dentro de nosotros. Amén. Quiere controlarnos. Es una realidad de la cual ninguno de nosotros nos vamos a poder escapar. Es algo que tenemos que enfrentar. Hay una guerra dentro de nosotros entre el deseo de hacer mi voluntad o la voluntad de Dios. Pero por la gracia de Dios podemos luchar y ganar esa batalla. Entonces ve, si tengo mentalidad de extranjero y peregrino, ¿a qué me va a llevar? A estar en guerra contra mis deseos carnales. ¿A qué me va a llevar eso? A tener un buen testimonio. ¿Sí ves la secuencia? Pasemos al tercer punto. Nuestro propósito como peregrinos, guardar un buen testimonio para la gloria de Dios. Pero ve la secuencia. O sea, tener mi mirada puesta en lo celestial me va a ayudar a entender que soy un extranjero y peregrino. Extranjero y peregrino, sé que este mundo, todos los deseos no me convienen, entonces voy a estar en guerra contra ellos. Y estoy en guerra, ¿qué implica? Que estoy siendo que es santificado. ¿Esto a qué me va a llevar de forma natural? A tener un buen testimonio. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Vamos a leer de nuevo estos dos versículos. Dice, 1 de Pedro 2, 11 y 12. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Vean, al considerar vuestras buenas obras, o sea, al considerar que tu buen testimonio. Entonces, mi lucha contra el deseo carnal tiene que ver con mi relación con los gentiles, directamente, conforme al texto. Ahora aquí, mis hermanos, no quise pasar de decirles una nota teológica. No, aquí, una nota teológica. Vean, ¿a quién le está llamando aquí Pedro a los gentiles? Ve, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. En este texto, ¿quiénes son los gentiles conforme a este texto? Conforme a este texto, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, son los incrédulos. Conforme a este texto, son los incrédulos. Ve qué interesante. O sea, no quise dejar pasar esta nota por lo siguiente. Hemos visto que en el Antiguo Testamento había una marcada diferencia entre ¿quiénes?
el pueblo escogido de Dios y el resto, que eran quienes, los gentiles. Pero ve, ahorita aquí Pedro en el Nuevo Testamento a nosotros nos está llamando. ¿Cómo nos llamó en el versículos que vimos el domingo pasado a nosotros? ¿Cómo nos llamó? Los verdaderos israelitas. Entonces ahora ¿cómo le llama a los que son incrédulos? Gentiles. O sea, estamos viendo una transición, como les he dicho, de realidades espirituales, materiales ¿a qué? A espirituales, pero también estamos viendo una transición en la terminología que está usando. Entonces es algo bien interesante. En el Nuevo Testamento estamos viendo cómo esa terminología va cambiando, de tal forma que en Apocalipsis ya no encontramos la palabra iglesia, encontramos que Israel y moradores de la tierra, los gentiles. ¿Por qué? Porque nosotros somos ¿qué? El verdadero Israel. Perdón, mis hermanos, no quise pasar esta nota teológica que para clases futuras es muy importante. Un autor que se llama Thomas Schreiner, en su comentario de 1 de Pedro dice lo siguiente: el uso del término gentiles para los paganos indica que la terminología de Israel se aplica ahora a la iglesia de Jesucristo. Entonces, pues gracias a Dios por eso. Entonces aquí, Pedro, como vimos el domingo pasado, llama a Israel a la iglesia porque eso somos. Amén. El verdadero Israel. Y abstenernos de los deseos carnales tiene que ver con nuestra relación con ¿qué? Con los gentiles, que ahora ¿quiénes son? Los incrédulos. Los incrédulos. ¿Para qué? O sea, ¿cómo tiene que ver esto? Para que ellos, al considerar nuestras buenas obras, dice el texto, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Vámonos aquí por partes. Primeramente dice, en lo que murmuran de vosotros. O sea, estas murmuraciones se refieren a una oposición cultural y generalizada contra el estilo de vida del cristiano. A eso se refieren estas murmuraciones, calumnias, que incluso podrían incluir acusaciones de tipo legal. Es lo que dice, para que en lo que murmuran de ustedes, injurias, calumnias, mentiras. Es lo que dice aquí primeramente. Mira, los cristianos del primer siglo fueron acusados de muchas cosas. Y nosotros no estamos exentos de eso. O sea, cuando en la cena del Señor se hablaba de comer el cuerpo de Cristo y beber su sangre, ¿de qué crees que los acusaron? De canibalismo. Se llamaban entre ellos hermanos y los acusaban de incesto. Creían en un Dios soberano que era invisible y los acusaban de ateos. O sea, ellos no juraban fidelidad al César y los acusaban de traición. ¿Sí? Los acusaban de inmoralidad y eso probablemente por el beso santo, por el ósculo santo, etc. O sea, ¿qué quiere decir eso, mis hermanos? Que están muy pendientes de ellos. O sea, los gentiles, los no creyentes, están muy pendientes de los creyentes. Y eso está en nuestro contexto. No ignoremos, o sea, nos observan. O sea, no pienses que donde tú te desenvuelves, no pienses que ahí pasas desapercibido. Estás siendo observado. Hasta la menor cosa, uy, mira, ¿y tú qué te dices? ¿Qué? Aleluya, no sé cómo te digan. ¿Sí o no? Estamos siendo observados. Pero ahorita lo que vamos a ver hoy es ver algo bien importante que nos va a llevar a guardar un buen testimonio con los que nos observan, con los no creyentes. Entonces aquí ve, pero ante estos ataques y estas injurias, o sea, Pedro, no les ordenó Pedro a estos creyentes hacer una campaña de autodefensa, ¿verdad? O sea, no les ordenó a redactar por escrito y demostrar que ellos estaban haciendo bien las cosas. ¿Qué les ordena Pedro ante estos ataques? A llevar una vida piadosa. A llevar una vida piadosa. Es decir, nuestra defensa, mis hermanos, es nuestra vida piadosa. Para que lo que murmuran de nosotros sepan que están mintiendo, calumniando, y esa es mi defensa. Mi buen testimonio es mi defensa ¿contra qué? Contra las murmuraciones que van a llegar a mi vida, calumnias que van a llegar a nuestra vida. Dios quiera que sean calumnias, porque si sí estamos en un pecado y hablan de nosotros estamos siendo un tropezadero para los incrédulos. Pero estamos hablando de cuando por la gracia del Señor estamos guardando un buen testimonio. O sea, nuestra defensa ante esas calumnias, ¿qué es? Nuestra vida piadosa.
Y la esperanza que tiene aquí Pedro es que estos incrédulos glorifiquen a Dios cuando ellos consideren las buenas obras de los creyentes. Ahora, ¿de qué manera van a glorificar a Dios? Dice el apóstol, glorificar a Dios en el día de la visitación. Entender esto, mis hermanos, como todo en la palabra de Dios, es muy importante. Muy importante. Mira, aquí el día de la visitación se puede referir para el juicio de Dios sobre ellos. Una posibilidad. O se puede también referir a su salvación. Ambas cosas. Entonces, es importante que entendamos esto para que sepamos el peso que tiene nuestro buen testimonio. Vamos a llamarle así. ¿Sí? O significa que ellos, por sus murmuraciones y calumnias, serán juzgados al final de los tiempos y serán enviados a la condenación eterna, por un lado. O significa esto, que ellos al murmurar y ver nuestro buen testimonio, serán movidos a arrepentimiento. ¿Sí lo ves? Puede significar esto o esto. Ahora, ¿entiendes? Espero que entendamos aquí las implicaciones de entender una cosa o la otra. ¿Se siguen conmigo, mis hermanos? O sea, hay de entender una cosa u otra. Evidentemente, algunos teólogos sostienen que se trata de una condenación. Pero el incrédulo, si muere como impío, nunca le va a dar la gloria a Dios. Nunca. Cuando él esté siendo lanzado ahí al lago de fuego, él va a pensar, este Dios es injusto. Y toda la eternidad, no tengo idea obviamente, pero él nunca va a reconocer, estoy aquí por mis pecados. O sea, endurecido, o sea, nunca le va a dar la gloria a Dios el incrédulo. Dice Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, un incrédulo jamás le va a dar la gloria a Dios, ni en la condenación eterna. Traigo varios pasajes, por causa del tiempo ya no se los voy a mencionar, pero les voy a mandar a todos ustedes estas notas. La postura de este teólogo, que gracias a Dios él ha sido de impacto para mi vida, que es Thomas Schreiner, es un teólogo, es que Pedro se refiere a la salvación de los incrédulos. Esa es la postura que yo comparto. O sea, ¿qué quiere decir esto? De nuevo, que ellos al ver nuestro buen testimonio te están injuriando, pero al ver tu buen testimonio van a ser movidos al arrepentimiento. O sea, dicho de otras maneras, Dios va a usar nuestro buen testimonio para que estos incrédulos lleguen a salvación. Espero que entendamos bien esta verdad, mi hermano. O sea, esta verdad, yo cuando digo, el Señor obviamente nos enseña a nosotros primero, ¿verdad? Me sacó lágrimas. Te voy a decir por qué. Porque a veces estás en medio de varios y tú eres el único creyente, el único. No sé, estás en medio de un grupo de 5 y tú eres el único. A veces, ¿qué pasa? No digo que en todos, pero a veces, ¿qué? Como que te relaja tu santidad. A fin del día, pues ellos, ¿qué? Ni conocen al Señor. Sí, no sé, pero digo, el Señor me llevó a ver cosas donde yo he estado en medio de puros incrédulos y me relajo. No quiere decir que me vaya de antro y borracho, no, ¿verdad? Pero me relajo. Pero es todo lo contrario, ¿así lo ves? Cuando eres el único que está ¿qué tienes que hacer? El único creyente entre varios incrédulos, ¿qué tienes que hacer? Por decirlo así, apretar tu santidad. Para que por tu testimonio, quizás Dios quiera usarlo y traer a alguno de ellos ¿a qué? A salvación. Entonces así glorificarán a Dios. ¿Sí me están siguiendo, mis hermanos? O sea, solo el verdadero creyente glorifica a Dios. Solo el verdadero creyente. Un texto, 2 Tesalonicenses 3:1, dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Por qué se lo dice? Porque ellos habían llegado, ¿qué? A salvación. Entonces, ¿cuál es la postura que estamos viendo? ¿Cómo van a glorificar los que nos injurian a Dios en el día de la visitación? ¿Cómo? Cuando por nuestro buen testimonio, Dios lo va a usar ¿para qué? Para aquellos que lleguen a salvación. Y esto tiene un soporte directo en la misma epístola de Primera de Pedro. Vamos ahí, Primera de Pedro 3, 1
y 2. O sea, ¿qué estamos aquí o qué vamos a ver en este pasaje? Que por el buen testimonio alguien puede ser alcanzado para Cristo. Amén. Y estamos viendo más importante que es a lo que se refiere aquí este pasaje. Ve lo que dice 1 Pedro 3, 1 y 2. Asimismo vosotras, mujeres, y habla de mujeres cristianas, dice, estad sujetas a vuestros maridos. Vean, para que también los que no creen a la palabra, ¿de qué habla? De maridos que incrédulos. ¿Qué dice? Sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. ¿Qué dice? Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, mi hermano, es por la gloria de Dios que debemos de guardar un buen testimonio entre los impíos. Espero que eso cambie tu manera en la que te desenvuelves. O sea, tiene que ver con el reino de Dios y con su gloria. Cada vez que que un pecado se arrepiente, el reino de Dios que avanza. Y ese que antes nos injuriaba y sobre todo a Dios, ahora que hace este incrédulo si llegó a salvación, ahora ¿qué hace? Glorifica a Dios. Todo tiene que ver con ¿qué? Con la gloria de Dios. Amén. Gracias a Dios, mis hermanos. Ya estamos terminando, mis hermanos. Aunque usted no lo crea. Pero quiero nada más dejarte esto, que nos llevemos esto claro. El mundo nos está observando. No ignoremos eso. Nos van a calumniar, muchos se van a burlar, pero otros vendrán a Cristo a través de nuestro testimonio. Van a creer por medio de nuestra obediencia. Amén. Y repito, mi mentalidad de extranjero y peregrino, ¿a qué me va a llevar? A abstenerme de los deseos carnales. ¿Y eso a qué me va a llevar? A tener un buen testimonio entre los incrédulos. ¿Eso qué va a llevar? Que Dios lo use ¿para qué? Para que ellos lleguen a salvación y entonces ellos junto con nosotros glorifiquemos a Dios. Todo para el reino de Dios y para la gloria de Dios. Para ir cerrando, mis hermanos, leamos de nuevo nuestro texto de estudio. 1 Pedro 2, 11, 12. Dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Gracias a Dios, ¿verdad? O sea, ya entendimos todo el pasaje. Espero. Gracias a Dios. Pero mira, quiero cerrar ya con esto. ¿Te imaginas a este grupo? ¿Cuántos estamos aquí? Unos 40, los que estemos aquí. ¿Te imaginas a todo este grupo, los que estamos aquí, todos, viviendo verdaderamente con una mentalidad de extranjero y peregrino? Todos, este grupo. Y que eso verdaderamente nos esté llevando a ¿qué? A estar en guerra contra esas pasiones que batallan contra nuestras almas. Que eso nos esté llevando a tener un buen testimonio con los de afuera. ¿Te imaginas el impacto que tendríamos nosotros? ¿Para qué? Para el reino de Dios y para la gloria de Dios. Que Dios nos mueva a eso, hermanos. Que Dios nos mueva a eso. A tener en nuestra mente nuestro destino glorioso. ¿Sí? La tierra celestial con nuestro Rey celestial. Aquí somos peregrinos solamente, mis hermanos. Que el Señor nos afirme bien estas verdades. Verdaderamente eso nos va a llevar a luchar, a guerrear contra nosotros mismos. Para por nuestro buen testimonio impactemos. Solo Dios sabe a quiénes. Pero estoy seguro que si hacemos eso, impactaremos mucho más que no haciéndolo. Entonces, que el Señor nos dé de su gracia. ¿Para qué? Para que el reino avance y todo ¿para qué? Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oremos. Padre, gracias, Señor, por esta verdad que nos das. Una vez más, afírmala en nuestra mente, en nuestro corazón. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo porque tuviste misericordia de nosotros. Porque nos santificaste, porque nos retiraste de un uso profano en este mundo, nos santificaste, nos apartaste para tu gloria. Ayúdanos a entender eso, Padre. Estamos de paso aquí. Gracias porque has puesto todo en nosotros, toda la obra, tú la has hecho para nosotros. Todas las bendiciones que necesitamos ya las tenemos, todas, como hemos aprendido también. Nuevo corazón, tu ley escrita en nosotros, tu Espíritu Santo.
somos tu pueblo, perdonados, Padre, todo tenemos. ¿Para qué? Para entonces poder luchar contra estas pasiones que te plació dejarnos en nosotros. Pero para que luchemos por ellas y cuando estemos caminando en santidad, tengamos un buen testimonio con los de afuera. Perdónanos, Padre, perdónanos porque muchas veces no lo hemos hecho. No lo hemos hecho, pero gracias porque tu palabra dice que si confesamos nuestro pecado, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Perdónanos, Padre, y ayúdanos, Señor, a vivir verdaderamente con esta mentalidad, y lo repito, como extranjero y peregrino, vivir en guerra en este mundo, guardar un buen testimonio solo para tu gloria, para tu honra, para que tu reino avance, para que cuando regreses por segunda vez nos encuentres viviendo vidas santas e irreprochables, como dice tu palabra. Guárdanos, Padre. Te lo rogamos, Padre, por nuestro bendito Cristo. Amén. Amén y amén.